encuentres o no encuentres la nota. Estamos con Rocío Córdoba y Sandra Santos, que mañana van a hacer una conferencia en la feria de la Universidad de Guanajuato, hablando de autonomía y de libertad, una autonomía y una libertad que se expresa en varias relaciones, digamos, ¿no? Una autonomía propia, una libertad propia y además, por ejemplo, una relación con el alumno y el profesor, por ejemplo. Cuéntenme un poquito. Perdón, es que el alumno y el profesor no tocamos cuestiones pedagógicas. De hecho, la mesa fue más bien, estuvo vinculada con cuál era el grado de autonomía de las mujeres en los procesos de decisión sobre su cuerpo. Si no estoy equivocada, Sandra, ¿no era eso? Sí, es sobre la autonomía o no autonomía en procesos reproductivos, en procesos de control de la reproducción, ya sea para tener o no tener hijos, cómo, cuándo y dónde. Y la pregunta sobre qué tan autónomos y autónomas son las personas en los contextos sociopolíticos en los que se vive hoy en día, históricamente en México también. Cuénteme entonces un poco de todo eso. Pues bueno, empieza por favor, Sandra. Hablamos sobre eso, cómo las autonomías, para empezar hablamos también sobre diferentes formas de ser madre, los conceptos sobre maternidad que han ido cambiando a lo largo del tiempo y cómo se han ido complejizando y se han vuelto más diversos, dadas tanto las tecnologías, biotecnologías, pero también las tecnologías legales que permiten ahora la formación de familias de maneras más complejas, menos heteronormativas, y como también esto no necesariamente es aplicable a todo el país, hay variaciones en el país. También como en momentos en donde estas biotecnologías existen, también se les empieza a dar diferentes valores a nociones de relaciones biológicas, relaciones sociales, relaciones de cuidado, qué es lo que vale y por qué la gente quiere tener hijos, ¿no? Hablamos un poco sobre nuestras propias investigaciones. En mi caso es sobre reproducción asistida en México y cómo estas tecnologías que son normalmente descritas como tecnologías para cierto grupo de la sociedad, en realidad, si vemos de manera más compleja, estas tecnologías permean a toda la sociedad porque aparecen en los medios, en las ficciones, en las telenovelas y demás. Y también son tecnologías que requieren del ensamblaje de relaciones, a lo mejor con personas que normalmente no hubieras pensado. Entonces, eso va generando nuevas relaciones filiales, nuevas relaciones de cuidado, nuevas relaciones de cuidado, ¿no? Ahora, tú hablas de que la maternidad ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Se me ocurre también pensar que hay como una condición de clase en cada madre, digamos, ¿no? Porque pareciera ser que las madres de clases bajas son de una manera y toda esta biotecnología y todas esas cosas que hablan está un poco más a las clases más altas, ¿verdad? Mira, aquí también hay que tener una visión histórica de lo que es la maternidad, no solamente histórica, también cultural. A lo largo de la historia, la maternidad ha tenido muy diferentes significados y las exigencias de ser madre también son diferentes. Puedes observar cómo en el medievo, por ejemplo, a principios del Renacimiento, en Europa, no había ningún problema con que alguna mujer cometiera un infanticidio, abortara con diversos tipos de hierbas, brebajes, lo que fuere, y esto era algo reservado al ámbito femenino. Nadie se metía en ello. Entonces, hay que ver de qué tipo de maternidad estamos hablando. Incluso en nuestro país, aquí y ahora, es muy diferente para una mujer, por ejemplo, como Sandra, como yo, como tú,
que estamos ubicadas en en una cierta posición social, que ya podemos darnos el lujo de negarnos a ser madres, por ejemplo, ¿no? Ya hay una justificación y la no maternidad se defiende como una cuestión política y de autonomía. Sin embargo, esto no es así en otros lugares. Si tú observas las comunidades indígenas en nuestro país, es condición sine qua non de la feminidad ser madre, pero además madre en determinadas condiciones, porque no solamente en comunidades indígenas, sino en muchas de las, digamos, colonias populares, etcétera, las mujeres van a vivir a casa de los varones, del novio, y las recibe la suegra. Y esto les da condiciones muy particulares porque son ajenas al grupo y logran su ingreso, y con esto voy a terminar, logran su ingreso, su aceptación en la familia del varón una vez que tienen el primer hijo, que digamos heredará parte de patrimonio, el apellido y un montón de cosas, ¿no? Entonces, esto implica que las interseccionalidades, es decir, clase, género, etnia, edad, estado civil, religión, etcétera, marcan la forma en que se enfrenta esta decisión o no decisión de ser madres. Ahora, ustedes ya grabaron la charla y se va a pasar mañana. ¿Qué sentido tiene hablar de la autonomía en una feria del libro que por supuesto no solo habla de la literatura, sino de las relaciones sociales? En un sistema por ahí me parece a mí un poco cerrado, como puede ser Guanajuato, ¿verdad? ¿Cerrado en qué sentido? Me parece que socialmente es una sociedad un poco colonialista todavía, ¿no? Creo yo. Bueno, ha estado Voto priorizado el aborto. Si quieres iniciar tú, Sandra. Bueno, un poco lo que ya venía diciendo Rocío y que tocamos en la mesa es la reflexión mucho más compleja sobre el privilegio de la autonomía reproductiva, las posibilidades de elegir, o sea, qué posibilidades de elección tienes. Y creo que de ahí también hablamos como una posibilidad de elegir implica una libertad de elección, elementos de justicia, elementos sociales, etcétera, ¿no? Creo que no nada más atraviesa por la cuestión de la ley, no nada más atraviesa por la cuestión de los accesos. Es, como también mencionaba Rocío, un asunto mucho más interseccional, es decir, mucho más complejo, en donde fácilmente podemos caer en los estereotipos y en los prejuicios de, pues tales grupos sociales tienen más o menos acceso y tales grupos sociales son más conservadores o menos conservadores. Y creo que una de las cosas que tratamos de abarcar en la mesa es cómo esto es muchísimo más complejo y que es decir, tú puedes tener, y esto es algo que yo veía en campo, personas que vienen de niveles socioeconómicos de ingresos altos, pero a la vez junto a una mujer de ingresos más bajos, las dos comentándome cómo, aunque ellas quisieran, por ejemplo, adoptar, no podían adoptar porque sus familias no se lo permitían. No el sistema político, no el sistema de adopción, sino las familias, porque las familias consideraban que estos niños no serían parte de sus familias, sino los abuelos no permitirían que les dijeran abuelos, por decir algo. Ahí yo veía claramente cómo no es una cuestión nada más de clase, sino hay otros elementos que también entran en juego. Claramente también había una noción económica en donde algunas mujeres decían, es que yo no soy, seguramente a mí no me darían un niño en adopción, ¿no? Un montón de desinformación también aparecía ahí. Entonces, aunque sí, los elementos clásicos que movilizamos para explicar ciertas situaciones, como es el ingreso o la geografía, o sea, en dónde estás ubicado, son sumamente importantes. También creo que es importante que pensemos que hay otros y que muchas veces esos otros pueden ser aún más importantes en la articulación, ¿no? Entonces, en el país, en términos de reproducción asistida, de fecundación in vitro y
y donación de óvulos y espermas y estas cosas, el país está bastante cubierto en el sentido de que en casi todos los estados, no en todos los estados, pero en muchos de los estados, aún en aquellos que normalmente se describen como conservadores, hay clínicas de reproducción asistida, porque la maternidad juega un papel primordial en la cultura mexicana, no nada más en el aspecto simbólico de qué es lo que vuelve a una mujer mujer o a un hombre hombre o una familia familia, sino también en un aspecto de supervivencia. En un estado en donde no tenemos seguridad social universal, eh, es importante la familia extensa para los cuidados, ¿no? Sí, es cierto que uno no se puede manejar por estereotipos, pero estamos hablando de Guanajuato, donde fue muy atacada recientemente una marcha feminista, y por otro lado también el tema de clase, yo sigo pensando en eso, porque el tema de la reproducción asistida es muy caro, digamos, no cualquiera se puede hacer una reproducción asistida para nada, digamos. Entonces, en ese aspecto, me interesa ver exactamente qué sentido tiene hablar de estas cuestiones en una feria, ¿no? Hay que tener en cuenta, Mónica, que vivimos en un mundo donde hay una multiplicidad de discursos que están enfrentados. Entonces, por un lado, dice, bueno, tenemos una sociedad conservadora que quizá tiene una normatividad, digamos, en términos religiosos, que pesa mucho sobre la población. Por otro lado, hay todo un discurso de autonomía femenina, de poder de decisión sobre los cuerpos que sobre todo las chicas jóvenes están defendiendo, porque mientras no tengas capacidad de decidir por ti misma, pues la autonomía es una ilusión, ¿no? Una falacia. Por otro lado, tenemos el discurso de las instituciones de salud, que te dicen desde que yo era niña, la familia pequeña vive mejor, ¿no? Y por otro lado, tenemos también discursos familiares, ¿no? ¿Qué te dice? ¿Qué te exige? Tu madre, tus padres están constantemente preguntándote cuándo te casas, cuándo tienes el primer hijo, que son presiones sociales muy fuertes. Y por otro lado, está también este discurso biotecnológico que te ofrece un abanico de posibilidades para acceder a una maternidad que de otra manera no tendrías. Entonces, la cuestión es en qué parte o cómo se sitúa las mujeres en este torbellino de fuerzas disímbolas y que tienen diferente peso según el momento de la vida en el que estén. Por ejemplo, según si tienen o no pareja, según si su pareja quiere un hijo o no quiere un hijo. Pero hay una cuestión aquí que te está refiriendo, por ejemplo, a clases populares. Entre las clases populares también es, si no una generalidad, no es infrecuente que, por ejemplo, una mujer que migra deje a su prole al cuidado de su hermana, por ejemplo, que no tiene hijos. Entonces es más fácil allegarse esta condición maternal sin necesidad de que pase por reproducción asistida, ¿no? Entonces, hay una multiplicidad de circunstancias que es muy fácil situar en un mismo horizonte, como si fuera la misma experiencia. Y aquí voy a poner un ejemplo. Normalmente se rechaza el aborto porque se asume que va a ser una forma en que las adolescentes descarriadas y libres o libertinas van a controlar su maternidad. Y esto es completamente falso. Si vemos las estadísticas, quienes más abortan son las mujeres pobres que ya tienen muchos hijos y que resulta mucho más complicado para ellas, y hay bastantes trabajos al respecto. Alicia Márquez Murrieta tiene una tesis, su tesis doctoral es sobre eso, y bueno, está, pero esto lo registran desde
yo recuerdo desde los años 90, por ejemplo. Entonces, manejar, estar contra el aborto, porque las muchachitas van a ser promiscuas y van a dedicarse a abortar como quien come un dulce, pues es distorsionar la cosa para aprovechar desde el poder un discurso que lo que hace es frenar la libertad de las mujeres. Bueno, la última pregunta sería exactamente qué es lo que hablaron precisamente del aborto, teniendo en cuenta que, bueno, que Guanajuato es una ciudad que todavía no está el tema del aborto ahí. Eh, ¿Fue polémico? ¿Cómo se sintieron en esta charla, digamos? No, no fue un tema que hayamos tocado en lo particular porque pues no surgió en realidad en la conversación. Sí, no fue un tema que haya surgido. Sí, quizá tangencialmente lo tocamos, pero a mí más bien sí me preocupa el hecho de que estamos viviendo un momento en el país en que las fuerzas del conservadurismo están tratando de conculcar los derechos que han ganado las mujeres. Eso es cierto. Y parte de eso es justo estas adiciones o estas transformaciones a los artículos que están garantizando la vida desde la concepción, cuando esto es muy discutible incluso en términos biológicos. Es tan interesante la cosa, y no me acuerdo si lo mencioné en la charla, en la mesa, que por ejemplo en el siglo III después de Cristo, un filósofo griego decía que deberían considerarse las felaciones como un crimen porque el semen era un ente vivo y entonces era antropofagia practicar una felación con ingesta de semen. Entonces, lo que tenemos aquí que centrarnos es cómo estamos conceptualizando la vida. Y hay muchas maneras de hacerlo, incluso la biológica, y me parece que en tu país un médico en la discusión esta que se tuvo en el Congreso fue fantástico diciendo, no señora, estaba peleando, bueno, rebatiéndole los argumentos a una diputada y le decía, no señora, eso que usted cree no es vida. Desde el punto de vista biológico, la vida empieza en tal y cual momento. Entonces, hay que ver qué discurso, cuál es el saber que está apuntalando un cierto poder de decidir sobre los demás. Y lo que vemos en este momento en México es que hay 16 estados que que ya legislaron sobre la vida desde el momento de la concepción, y a ver que me digan cuál es el momento de la concepción o qué están fiscalizando con una laparoscopía el útero de cada mujer. Bueno, esto habría que discutir, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo a las dos. Vamos a escuchar mañana la charla y muchísima suerte para mañana. Un abrazo enorme. Gracias. Hasta Gracias. Adiós.